Gracias por continuar con nosotros aquí en Cinco Sentidos por la televisión pública. Vamos a abordar la problemática de la industria frigorífica, pero desde la perspectiva de sus trabajadores, que son la línea más fina, más débil de esta cadena. La industria atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años, esto no lo digo yo, lo dicen ambas partes del conflicto. A lo largo de 2025 se profundizó la caída en la faena, el cierre de plantas y el envío masivo de trabajadores al seguro de paro, generando una alarma que es legítima. Son alrededor de 1.500, un poco más de trabajadores, que esto es fluctuante, esta cifra es fluctuante, que permanecen hoy con seguros vencidos o sin cobertura. Frigoríficos como Rosario, Lorcinal, Casablanca, Bamidal o Somicar están en situaciones realmente complejas y además hay otros frigoríficos que también tienen particularidades, pero que no se conocen mucho en detalle porque no hay organizaciones sindicales muy fuertes y la referencia es un poquito más borrosa, pero están en problemas. FOICA, que es la federación que nuclea a los trabajadores, está alerta ante esta situación y nosotros recibimos hoy a su presidente, a Martín Cardoso. Es un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Antes que ir a desglosar el problema, yo quiero que me expliques cuál es el núcleo estructural del problema. Bueno, hay varios factores, ¿no? Se puede dar, la industria frigorífica obviamente es una rama de actividad compleja porque depende de factores obviamente externos, internos, ¿no? Con el correr del tiempo se ha profundizado algunas cuestiones que están relacionadas con la inversión de las plantas, lo que es la demanda de mercado, las políticas económicas globales, como pueden ser los aranceles o las cuotas, todas esas cuestiones que inciden en la demanda, inciden en nuestra industria, y también factores internos como la competitividad, la inversión, el precio de la hacienda. Todas esas cuestiones han afectado la concentración también, en los últimos 10 años o 20 años, acá el promedio anual de faena son 2.200.000 cabezas más o menos. Hay algunas excepciones, como el 2006 y 2021, que se faenaron arriba de 2.400.000, pero el promedio es 2.200.000. ¿Qué ha pasado con el correr en las últimas décadas? Obviamente, la concentración, ¿no? No es que se ha faenado menos acá, sino hay que plantas no han podido competir, ya sea con las plantas agroexportadoras, una cuestión obviamente relativa que tiene una espalda económica no solo para transitar la estacionalidad cuando baja la actividad, sino también transitar los caminos cuando empieza la demanda de mercado, la exigencia para entrar a diferentes nichos, como puede ser Estados Unidos, con corte de calidad, la Unión Europea, como puede ser el mercado kosher, o como puede ser, que son los mercados más importantes, o China. Para entrar a esos mercados, en algunas cuestiones que están relacionadas con la materia prima, tenés que invertir. No son los mismos animales tal vez que de un frigorífico ciclo 2 o un ciclo 1 que el ciclo 3, que es el ciclo completo, ¿no? Esto lo explico para el que está obviamente escuchando. El ciclo 1 son las plantas que solo faenan, no tienen ni desosado, ni almacenamiento, ni nada de esas cuestiones. El ciclo 2 reciben la media res o los cuartos y ahí procesan los cortes que ustedes ven en la carnicería. Y los ciclo 3 es el ciclo completo: faena, desosado, almacenamiento, logística y todas esas cuestiones. Y obviamente estas plantas de ciclo 1, ciclo 2, que no tienen tampoco apertura a la exportación, van quedando por el camino, ya sea por las cuestiones externas e internas también, ¿no? También las gestiones. Tenemos dentro de esas plantas que tú bien mencionabas, tenemos cuestiones que son directamente relacionadas con la gestión de la planta. Y bueno, todas esas cuestiones han llevado a abrir una brecha dentro de lo que ha sido la historia de la industria frigorífica. Tenemos 34 frigoríficos habilitados para la exportación y en realidad los que exportan son 12, 13 frigoríficos. Y después hasta el frigorífico, vamos a decir, le ponemos números por el volumen que hacen anualmente. Después del frigorífico que está en el puesto 12 para abajo, ya son el 0,5 de la faena anual. Y bueno, obviamente
esa brecha se ha generado también con el avance de las multinacionales que están quedando por el camino. Bueno, ahí quedó planteado el problema a nivel global, por lo menos en grandes rasgos. El ministro Frati, como válvula de ajuste, tomó una decisión hace algunos días que fue refrendada. En algún momento planteaste vos que era bienvenida la noticia, pero que no resolvía el problema de fondo, el problema estructural. ¿Y qué lectura hace ahora FOICA de esta marcha atrás que hace el gobierno con la exportación de ganado en pie? Bueno, nosotros ahí con la medida que comunicó Frati, que es obviamente arriesgadas, ¿no? Y está bien porque digo, los gobiernos están para eso, para tomar medidas y muchas veces arriesgadas y por lo general vas a tener un 50% de cuestionamientos y 50% de consenso o apoyo. Nosotros fue bienvenida por el fundamento en realidad, ¿no? No por la solución del problema, sino el fundamento que usó principal fue, bueno, miremos la industria nacional, miremos estos 1000 y pico de trabajadores que no tienen cobertura de seguro. Ese fue el fundamento que usó el ministro. Eso lo saludamos. Que vaya a resolver el problema de fondo, lo sabe él, porque la experiencia que tiene Frati nadie le va a desconocer, fue presidente de INAC, conoce bien la industria frigorífica, sabe que la medida no va a resolver a corto plazo la situación de plantas que están complejas. Pero nosotros lo vimos con buenos ojos, el fundamento, pero no va a resolver esta cuestión de que mañana arranquen a trabajar estas plantas que están en una situación compleja, ¿Y la marcha sin atrás? actividad. Y bueno, y la marcha atrás, a ver, nosotros de nuestra perspectiva como trabajador vemos, acá hay cuestiones que la industria frigorífica, su actividad se diferencia de otras ramas de actividad. Hoy la industria frigorífica en exportación está por abajo de la forestación, ¿no? Está por abajo de la celulosa. Pero no hay grandes debates de la forestación, en realidad. No hay debates sobre eso. Y se explotan recursos minerales fuertes, el medio ambiente, el impacto en el agua, en la tierra, en todas esas cuestiones. No hay. Pero cuando se habla en la industria frigorífica, que tiene connotaciones transversales, ¿no? Porque es un sector de poder que tiene connotaciones no solo económicas, sino sociales, políticas, y cuando vos tocas ese sector genera todo lo que generó. Porque también los productores tienen como una lectura contradictoria. Porque en definitiva dicen, bueno, la medida no va a hacer impacto en la industria porque apenas 22.000 cabezas de ganado preparado es el 1% de la faena anual. Esa es la lectura que hacen, ¿no? Y quieren minimizar la medida que tomó el Ministerio de Ganadería. Pero si vos lo ves en esa mirada lineal que tiene, el razonamiento también que hace Frati, que el año pasado, en 2024, se exportaron 13.000 cabezas de ganado preparados para faena, lo que va del año van 22.000. Si vos lo mirás lineal, a fin de año irían 40.000 cabezas de ganado preparados. Irían, ¿no? Si haces el razonamiento lineal, por la altura del año que estamos, a cierre de año capaz que eran 40.000 cabezas de ganado exportado en pie, preparado para faena. Eso es, vamos a decir, el 2% de la faena anual, que son, vos con eso, que serían 40.000 animales, es la faena de 2 o 3 frigoríficos menores, si vos lo mirás linealmente, ¿no? Pero obviamente estas cuestiones que cuando vos tocas este sector particularmente, se activa un mecanismo de lobby y me imagino que obviamente no nos sorprende la posición del ministro de Economía, que fue obviamente desestimó la medida, ¿no? Nosotros como Orgánica siempre pensamos que si alguien de nuestro sector o alguien toma una medida, un gremio toma una medida, tratamos de resolverlo en interna. A nosotros nos sorprendió que el mismo ministro desestime a alguien de su mismo equipo, como quien dice, ¿no? Pero entendemos porque en realidad el sector productor tiene un peso importante. Pero, ¿y el sector frigorífico decís que no? Y te planteo otra intervención del Estado a través de la defensa de la competencia, ¿no? Tenemos a la gigante multinacional Minerva, que planteó expandirse en Uruguay y comprar frigoríficos, sobre todo al grupo Marfrig. Algo que desestimó Defensa de la Competencia del MEF. Ahora,
Minerva vuelve o tiene una propuesta alternativa que podría calzar los puntos con lo que esperaría eventualmente Economía. Yo te pregunto, ¿ustedes cómo se paran frente a esta puja entre el privado, Minerva, el Estado poniéndole un freno y eventualmente los puestos de trabajo que puede generar o puede quitarles a ustedes? Bueno, ahí va un poco en línea de lo que yo estaba diciendo. ¿Quién son el mayor opositor de ese avance de esta compra? El sector productor. Porque en realidad lo que viene frenando eso con un relato, que ellos tienen su visión del relato, decir, no, bueno, Minerva quiere concentrar la mayor cantidad de animales para manejar el precio. El problema acá no es el avance de la multinacional, sino los frigoríficos que quiere comprar, ¿no? Esa es la discusión. ¿Y quién son el mayor opositor? Es el sector productor, por el peso político que tiene. Nosotros, en nuestra perspectiva, ya lo hemos dicho, ¿no? Tenemos como ahí una contrariedades. Por un lado, denunciamos estos mecanismos de las multinacionales. Yo soy trabajador de una multinacional y soy uno de los mayores denunciantes de este mecanismo que hacen el uso y abuso del seguro de paro. Pero por otro lado, si vos haces una encuesta y le preguntás a 2.000 trabajadores, y el 100% te va a decir que no le va a interesar quién es el dueño de la planta en realidad, si es brasilero, si es árabe o si es de capital nacional. Mientras haya trabajo, por supuesto, esa es la discusión interna que tenemos. Por un lado nos oponemos a este mecanismo de las multinacionales, pero también si comparamos con muchas empresas a nivel nacional, y vos vas a elegir siempre trabajar en un frigorífico multinacional, ¿no? Por la actividad formal, por las condiciones de trabajo, por las condiciones salariales, por las condiciones de seguridad y salud que tienen esos frigoríficos, ¿no? Si lo comparamos con muchos frigoríficos a nivel nacional. Por eso es como, tenemos como ahí ambigua, una posición ambigua. Pero entendés que la queja de los productores es válida de recibo porque a mayor concentración, menor competencia y mayor posibilidad de discrecionalidad para fijar precios, por ejemplo. Bueno, vuelvo a señalar, obviamente ellos defienden sus intereses y nosotros no es resorte nuestro tener una posición sobre eso, si está bien, si está mal. Lo que pasa que tal vez el que está afuera dice, bueno, el avance o la cantidad de frigoríficos de capital extranjero que hay. No es la cantidad, porque en proporción hay 10 frigoríficos de capital extranjero, 2 que no trabajan hace 2 años, como Rosario y el Orsinal, que es de capital chino, y 8 frigoríficos de capital brasilero. Después el resto de los 34 frigoríficos habilitados son de capital nacional. En proporción es menor. El problema acá es las plantas que tienen, ¿no? Porque esas 8 plantas que tienen, por lo general concentran cada una entre el 6 y el 8% de la faena anual. Ese es el problemón. Nosotros no es resorte nuestro, por supuesto, esos defienden su posición. Yo a lo que quiero señalar es el poder transversal que tiene este sector para frenar una inversión extranjera, porque en definitiva Uruguay, digo, como la mayoría de los países latinoamericanos, siempre dependieron de la inversión extranjera fuertemente, ¿no? Está difícil decirlo en inversión extranjera con todo lo que significa un país como Uruguay, no, mirá, retirate, porque ¿qué pasaría si le das otra lectura? Decir, bueno, Marfrig dice, yo no puedo mantener estas plantas, si no las vendo no las puedo mantener y te mando los casi 4.000 trabajadores que tiene Marfrig al seguro. ¿Qué hace el gobierno ahí? Lo mete en terrible brete, en realidad. Ahora, lo que es extraño, o llama la atención al menos, es que el Ministerio de Ganadería toma esta decisión en la que nadie termina del todo contento, ¿no? Porque incluso vos lo decías, bueno, está bien, no soluciona, bien por la parte simbólica o ideológica, no nos soluciona el problema de fondo. El Ministerio de Trabajo iba en la misma línea. Nosotros tuvimos hace unos días a Hugo Barreto, subsecretario, que decía, bueno, evidentemente que es una medida como a corto plazo y que soluciona hoy, ¿no? Mañana se levanta y seguimos con los problemas. En ese sentido, ¿el Ministerio de Ganadería ha propuesto algún otro tipo de medida para solucionar los problemas de fondo del sector? Y seguramente sí ha propuesto, digo, como diferentes ministros que han estado, obviamente es un sector o una rama de actividad compleja, ¿no? Que a veces capaz que vos podés plantear una serie de medidas, pero mañana el mercado exterior cae la demanda y deja por tierra todo lo que vos tenés planeado.
que pasó en muchos frigoríficos es tan complejo. En un momento se hablaba de Uruguay de los 3 millones, ¿no? Y en el 2007, 2008 se abrió como ese abanico de inversión. Los frigoríficos invirtieron pensando que se iban a abrir al mundo y no pasó. Y muchos frigoríficos quedaron por el camino, ¿no? Me imagino que medidas hay. Lo que pasa que es una situación compleja de siempre estar dependiendo del otro, de la demanda fundamentalmente. Martín, Pero nosotros puntualmente no nos plantearon ninguna medida. Perdón, ¿Sí? y nosotros pensamos que, o el razonamiento que hacemos es que si se ponen medidas, ¿no? La importación de carne fue una medida que se pensó con el fin, bueno, de decir, bueno, competir con los precios, una reducción al precio del consumo. Y se abrió, tuvo un fin, arrancaron tal vez con 700 toneladas de carne importada, hoy estamos casi 40.000 toneladas de carne importada y capaz que si vos hablas con algún uruguayo te dice que no ve tanto la disparidad en precios de carne. Bueno, las medidas están bien, lo que nosotros humildemente en nuestra perspectiva, no siendo técnico de la materia, vemos que si ponen medidas pero no tienen un seguimiento al impacto que tienen en la rama de actividad. Entiendo, Martín. Tengo que cerrar Sí. y te voy a hacer un punteo de temas que ustedes proponen. No los vamos a desarrollar ahora, queda para la próxima instancia, pero quiero saber qué respuesta han tenido a la creación de una caja de compensación sectorial, la extensión del seguro de paro y cobertura diferencial, que son propuestas de ustedes, el rechazo al laudo por decreto, la propuesta de partida única de emergencia y el apoyo a la gestión pública de plantas en crisis. ¿Hay un ida y vuelta con el gobierno actual sobre este tema? Y con eso cerramos. Bueno, nosotros hicimos un informe a grandes rasgos de la situación de la industria que fue solicitado por el ministro de Trabajo, Castillo, y también por el director de la INAS. Sí. Lo realizamos, se lo entregamos hace 2 semanas, más o menos. Dentro de ese informe hay un pedido de una instancia interministerial para que participe Economía y Ganadería, pero bueno, pasó todo esto del ganado en pie y todo esto que se generó. No hemos tenido respuesta desde ninguno de esos temas, que el resorte de esos temas es esta instancia que queremos solicitar, porque tenemos 1000 y pico de trabajadores sin cobertura de seguro. No solo las cuestiones económicas inciden ahí, sino también sin cobertura médica. También cuando no tenés trabajo y no tenés cobertura de seguro, cae la cobertura de salud. Estamos complejos y no hemos sido atendidos aún. Gracias, Martín, por esta visita aquí a la televisión pública. Estás invitado No, para cuando muchas quieras, gracias. cuando Muy haya amable a avances en ustedes. esto. Vamos a una breve pausa. Los 5 sentidos.